TV8, el canal de Peñalolén. Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Purimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue el autar? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, al fin. El indio afligido está a la sombra de su ruca. ¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, como todos los domingos. En esta oportunidad no tenemos a María Cecilia por razones X, pero sí tenemos a Esteban Silva Cuadra, que hoy es invitado especial para recibir a nuestro invitado estelar, que es Aucán Wilcamán. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo les va a todas y a todos los que nos ven en tu programa? Mira, ¿qué te pareció la partida del programa? Muy apropiado el tema, ¿no? Porque es verdad, pues Arauco tiene una pena y realmente estamos viviendo momentos extremadamente difíciles allí. Sí, claro que sí. Bueno, si no tenemos todavía a nuestro invitado, me gustaría partir con algo, digamos, si tú estás de acuerdo. Claro. Sí, Aucán estaba en una comunidad y estaba conectándose, o estaba ya en ese proceso. Hemos conversado hace unos momentos atrás. Mira, ahora que tanto el gobierno como la extrema derecha desean declarar estado de sitio a la Araucanía, porque dice que estamos a puertas de una guerra civil, y es tan inestable la situación en la macrozona sur, que es necesario alcanzar un acuerdo contra la violencia, un acuerdo de fantasía parece que tienen ellos. Sin esperar dicho pacto, el gobierno ya comenzó a desplazar contingente militar hacia el territorio mapuche. Por lo demás, ya se encontraba posicionado en el Gualmapu,
contingente militar, resguardando lo que denominan la infraestructura crítica. En estos momentos, efectivos del Ejército y de Carabineros realizan patrullajes mixtos. Ahora, la pregunta que habría que hacer, o que habría que hacerse y hacerle especialmente a nuestro invitado, es por qué el Estado chileno, en lo que hizo en el siglo XIX, algunos dicen que es imposible que se repita la historia. Pero bueno, no queremos ni recordar los fantasmas del coronel Cornelio Saavedra, ¿cierto? Entonces, se nos vienen los fantasmas de ese coronel nefasto a la mente con todo este movimiento, porque estamos viendo una resistencia que no habíamos visto en los últimos años. Si bien es cierto, ha habido resistencia, pero al parecer todos los atentados que han habido en el pueblo mapuche terminaron por unir al pueblo mapuche, que estaba muy fraccionado. Y ahora la resistencia, la reivindicación de territorio, hay más de 120 lugares donde se están reivindicando territorios y están recuperando territorio el pueblo mapuche. Y por ende, la guerra está prácticamente, la gente, los latifundistas, las forestales, están gritando como nunca y el poder político sale en su auxilio. ¿No es así, Esteban? Bueno, sí. A ver, yo compartiendo tu primera reflexión, creo que estamos ante un tema crucial para el país, lo que está ocurriendo en estos momentos, no solo respecto del Gualmapu, sino que en el contexto más global, con un gobierno fracasado, minoritario, ¿no? De la derecha, como el que encabeza Piñera, pero con la construcción que se está gestando, ¿no? A través de la política, a través de la presión hacia las instituciones, a través de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, para imponer ¿no? una percepción primero en el país y legitimar una decisión que busca un estado de sitio en la Araucanía, en las zonas del Gualmapu, que busca el colocar a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, ¿no? En una lógica de operación interna dentro del propio territorio nacional en contra no solo de los mapuches, y digamos así, en contra de Chile, ¿no? Y de chilenos. Y evidentemente estamos hablando de un tema extremadamente delicado en este contexto. Aquí se quiere instalar un estado de sitio, ¿no? Yo creo que es muy... lo vemos en los discursos oficiales, lo vemos en los discursos... creo que es muy importante. Ahí está Aucán. ¿Cómo estás, Aucán? Hola, Aucán. Bien, Esteban. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Mira, ¿cómo estás, Aucán? Bienvenido. Estoy justo dando un marco después de la pregunta de Claudio, pero si me permiten, aquí estamos mirando el Mercurio de hoy, que es el diario de la élite chilena, ¿no? De los sectores dominantes, de la derecha económica y empresarial, no solo la política, ¿no? Y que muestra en primera plana, ¿no? En la portada dice: el 55% de los chilenos considera que los atentados en la Araucanía son actos terroristas. Y evidentemente después desglosa supuestos porcentajes, que más del 70% estima que los fiscales y los jueces no están cumpliendo con su deber de investigar, incluso que más del 60% de estos encuestados, pero que esto es parte de la campaña, ¿no? De la propia derecha y de las élites, de las clases dominantes, ¿no? Para generar una percepción nacional y legitimar una operación, ¿no? Extremadamente grave, que puede ser una segunda, ¿no? Lógica de, entre comillas, pacificación, con una lógica genocida sobre el propio territorio nacional. Esto también es importante señalar, que el día sábado, ¿no? Aparecen los medios de comunicación
una carta pública de la SOFOFA, ¿no? Encabezada por uno de los Bernardo Larraín, que es parte del grupo Mate Larraín, ¿no? Que plantea la SOFOFA, o sea, los grandes empresarios y particularmente aquellos grandes empresas internacionales que están vinculadas al negocio forestal, maderero, que es parte de uno de los conflictos fundamentales con el pueblo mapuche, ciertamente, ¿no? La SOFOFA plantea que se requiere un compromiso explícito para apoyar, validar y legitimar, apoyar, validar y legitimar el rol de las fuerzas de orden, ¿no? Como primer tema, es decir, en definitiva, buscar que el ejército, no solo la Carabineros, que ya es una policía que además está puesta en cuestión, está militarizada y puesta en cuestión por la mayoría del pueblo chileno y en las instituciones, para perpetrar en definitiva, ¿no?, una operación de enorme envergadura sobre el territorio del Gualmapu y legitimar la operación militar, operaciones del ejército en el propio territorio chileno, no solo que es ilegal, anticonstitucional. Y finalmente quiero señalar hoy día una cuestión que también el propio presidente de la Cámara de Diputados, que él es parte de una familia además que tiene conflictos de intereses en esa zona, ¿no?, el señor Paulsen, que dice que lo que está ocurriendo no lo habíamos vivido en los últimos 25 años. Este señor que está pidiendo, ¿no?, en nombre de la Cámara de Diputados, como usufructuando y utilizando su cargo en la Cámara de Diputados, está pidiendo un estado de sitio. Está pidiendo estado de sitio, por lo tanto, está pidiendo acción militar en el Gualmapu. Este mismo señor, solo quiero, si me permiten, hacer una digresión, este mismo señor hace en el mes de noviembre, solo para que las personas nos escuchan, hagan el link, porque muchas veces es tanta la manipulación, las informaciones. Este señor, por ejemplo, como presidente de la Cámara de Diputados, se permitió en una declaración, usufructuando su cargo, ¿no?, apoyar una acción de un país colonialista como Marruecos en contra del pueblo saharaui. Es decir, este señor es un colonialista, es un neocolonialista y respecto de su pueblo, de Chile, ¿no? Pero además no tiene ningún tapujo en pedir y en aplaudir acciones militares violentas en contra de otros pueblos que están bajo colonialismo. Entonces, ¿qué se le puede pedir a Paulsen? Entonces, en síntesis, y ahora está aquí Aucán, de manera tal de que Claudio le puedes dar la palabra, pero quería solo señalar que el gobierno ha intentado en estos últimos días, junto con los poderes fácticos, junto con la SOFOFA, los poderes empresariales, buscar una gran operación para legitimar un estado de sitio, para llevar al ejército hacia una política militar dentro del territorio nacional en el Gualmapu, extremadamente grave, ¿no? Incluso en los últimos días hemos visto cosas tan bochornosas como que le faltaron no solo el respeto a la investidura a uno de los poderes del Estado, a la senadora Adriana Muñoz, que es presidenta del Senado, sencillamente porque no está dispuesta desde la presidenta del Senado a aceptar esta construcción de operación que busca perpetrar el gobierno minoritario de Sebastián Piñera. Estamos ante momentos extraordinariamente graves y de nuevo llamados sin ningún contenido real y sin hacerse cargo de los problemas de fondo a supuestos acuerdos nacionales, pero que en definitiva buscan darle legitimidad a una acción que puede nuevamente traer la sangre, la violencia estructural del Estado en contra del pueblo mapuche y que obviamente está siendo utilizada todo esto con un discurso de que aquí estamos frente al narcoterrorismo, en fin, viejos discursos ideológicos construidos en operaciones mediáticas y en operaciones políticas para legitimar una acción violenta y para hablar de supuestos acuerdos que no escuchan a los verdaderos interesados y protagonistas de estos conflictos y que pretenden imponer una nueva lógica que es extraordinariamente grave para el país.
Bueno, Aucán, primero que nada, bienvenido a nuestro programa. Perdón, ¿estás, Aucán, ahí? Lo habíamos es un visto, verdadero... pero ahí está. ¿Está por ahí? Se nos cayó, parece. Bueno, entonces sigamos. Yo creo que Sí, se va bueno, conectando de un momento a otro. Apenas sí. lo Bueno, tengamos, justamente porque en la temática, en en una lo que comunidad. tú estabas hablando, justamente era mi interés, digamos, hacerle esa pregunta, a pesar de que es una lógica, tú la insertaste, le pusiste contexto, que me parece muy bien. Bienvenido a Aucán Wilcamán, a nuestro programa Verdadera Justicia, aquí en TV8 Peñalolén. Muchas gracias por invitarme. Solamente para comentarle que tengo problemas porque estoy en una comunidad mapuche acá lejos por Cunco, Melipeuco, entonces... Ya, tiene algunos problemas con el... Bueno, estaba hablando desde Cunco, sigamos desde Melipeuco, y se cayó su conexión, pero bueno, esperemos que de nuevo se pueda reponer. Claudio, adelante. Bueno, a ver, tú terminaste tu comentario terminaste tu comentario mencionando el acto de rotería, porque no tiene otro nombre, de desagravio contra el segundo poder del Estado, llamémoslo así. Después del presidente viene el presidente del Senado, tú sabes, desde el punto de vista de orden jerárquico y cronológico establecido por la Constitución. Por lo tanto, como el presidente sabía que ella no iba a estar de acuerdo con esta militarización y el estado de sitio, que estaba tratando él de crear un consenso para que de esa manera crear un estado de sitio que no es otra cosa, como están las cosas, que una verdadera licencia para matar. Recordemos que cuando empezó este allanamiento, estos problemas se agudizaron, diría yo. ¿Te acuerdas del allanamiento que hubo el 7 de enero con la PDI en la comunidad de Temucuicui? Sí, claro. Donde falleció un agente de la PDI. El agente de la PDI no fue asesinado por gente del pueblo mapuche. Y eso lo dijeron claramente las personas de su familia. Y cuando muere un policía asesinado por una persona externa, ellos siempre, por política, porque yo he conversado con gente de la policía en alguna oportunidad, por política ellos siempre dan con el culpable, porque se abocan 100% a buscarlo. Este caso fue un caso muy oscuro, igual que el carabinero que murió hace un tiempo atrás, el carabinero Naín, ¿te acuerdas tú? Sí, claro. De apellido, ahí lo tengo, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Eugenio Naín, en un cabo segundo, que también tenía un apellido mapuche, y la familia sabía que lo habían asesinado, no lo habían asesinado los mapuches, sino lo habían asesinado los carabineros, lo dijo de hecho su madre. Entonces, ahí empezaron buscando detonantes para desatar la guerra en la Araucanía, buscando una manera de buscar la forma de criminalizar las reivindicaciones mapuches, la causa mapuche, de manera tal de buscar la excusa para militarizar completamente la zona. Ahora, poner un estado de sitio ahí, que es un estado de guerra, significa licencia para matar, absoluta. Si hoy día hay impunidad absoluta con los criminales, con la gente que ha sido asesinada del pueblo mapuche, que podríamos hacer una lista larga, ¿te puedes imaginar cómo sería con un estado de sitio declarado en esa zona? Significaría que el que se mueve le dispara nomás, ¿no es así? Así funciona el estado de sitio, es un estado de guerra. Es el máximo estado de
de excepción que se puede producir. Y ese es el Estado que le daría la facultad, entre comillas, legal, el escenario legal para hacer lo que ellos quieren, que no es otra cosa que una pacificación de la Araucanía, digámoslo, si eso es lo que quieren hacer. Y es toda la extrema derecha que está empujando al gobierno, empujándolo, la derecha económica, los latifundistas y la derecha fascista están empujando al gobierno para que haga eso. Eso es lo que se ve claramente. Es muy feo el escenario que se ve en este momento. Y la salida no la veo tampoco. Bueno, la verdad es que, a ver, yo creo que primero estamos con, aquí hay temas más estructurales como marco del escenario en que se están produciendo justamente estos acontecimientos, como tú bien señalas. En primer lugar, estamos ante una sociedad, ¿no?, chilena que está en crisis, sus instituciones, todas y cada una, sus instituciones están en crisis desde el punto de vista de representación, de percepción de legitimidad, ¿no? Y partiendo por el gobierno. Si el gobierno ha estado todo este periodo hasta hoy, ¿no?, particularmente desde el 2019 a finales, durante y durante todo el 2020 y ahora que comienza el 2021, en una crisis de credibilidad y de legitimidad severa, ¿no? Y muchas de estas cuestiones también tienen que ver con el intento del gobierno de relegitimarse como un actor de poder y que tiene capacidad de conducir al país. Eso es lo primero, ¿no? Incluso muchos hablan ahora de que está aprovechando un suelto Piñera, ¿no? El gobierno de Piñera, un cierto respiro producto de su manejo de la pandemia, particularmente el tema de las vacunaciones, y que entonces ahora de nuevo busca construir un escenario en torno a la situación que se ha creado, efectivamente, que es una situación complejísima, ¿no?, en el Gualmapu, que es una acumulación de problemas, de conflictos, también de violencia y también de situaciones extremadamente complejas, ¿no? Pero que no es de ahora. Pero entonces quieren construir un discurso de un acuerdo nacional, que es un acuerdo que tiene una cuestión absolutamente ausente, que es la concepción de plurinacionalidad. Es decir, es en definitiva quiénes son los actores, los movimientos y los sectores que están convocados a este acuerdo, ¿no?, desde el punto de vista del pueblo mapuche estamos hablando, y cuáles son los contenidos y elementos básicos para construir condiciones para un acuerdo más estructural, más de fondo, ¿no?, que está pendiente. Entonces estamos ante una sociedad que está en crisis, que está incluso en un proceso de debate y próximo a elecciones para elegir convención constitucional, donde hay escaños reservados, que incluso ha sido una gran discusión sobre su amplitud, sobre su nivel de representatividad, pero que incluso por primera vez considera a los pueblos, representantes de pueblos originarios, para una discusión constitucional que además va a estar puesta, una vez selecta esta convención constitucional, en un escenario que significa un mandato para discutir una nueva constitución, que no es una asamblea constituyente, es decir, no es un poder originario que pudiera, además de la discusión constitucional, hacer cambios estructurales o de refundación de otros poderes del Estado institucionales que están en crisis. O sea, quiero poner este contexto. El tema recurrente, ¿no?, de que el ejército juegue un rol militar de control o de acción directa, estoy hablando, ¿no?, en contra chileno, o en este caso contra mapuche, que son chilenos, ¿no?, que habitan en el mismo territorio de Chile. A propósito de esta discusión, es extraordinariamente grave, porque estamos hablando de un ejército que además constitucionalmente, además de que tiene el peso del golpe militar de 1973 y en todo el proceso hasta el día de hoy, pero estamos hablando de la invocación o el intento de la búsqueda de que el ejército juegue un rol militar en el territorio nacional, en contra de chilenas y chilenos, ¿no? En definitiva. Y por eso es muy grave,
O sea, aquí no hay condiciones, ni tienen marco jurídico el gobierno de Piñera para hacerlo. Y están tratando además de hacer una interpretación respecto del estado de catástrofe, ¿no?, que ha impuesto Piñera para enfrentar la situación del COVID, pero que en definitiva, ¿no?, le ha servido para sortear la crisis profunda institucional y la crisis política de su gobierno, que es estructural. En ese contexto estamos hablando. Pero además estamos hablando que se ha ido construyendo, tejiendo a la luz de los antecedentes y de la situación que se ha ido complejizando en el Gualmapu, ¿no? Se ha ido construyendo un discurso hegemónico, ¿no?, en los medios de comunicación, en la SOFOFA, por eso hacía mención a esta carta pública de la SOFOFA, en sectores importantes vinculados a las madereras, a las empresas forestales, a la gran empresa chilena. Mira, sin ir más lejos, hace unos días atrás, un personaje que es parte de los Conversos, que en algún momento, hace muchos años atrás, fue de izquierda, incluso fue subsecretario de Economía al gobierno del presidente Salvador Allende, pero que después, en la post-dictadura y la transición, al volver a Chile, terminó siendo un hombre que usufructuó de sus cargos para instalarse en la empresa, y después hoy día es un hombre de la gran empresa, es uno de los voceros de la concepción del gran empresariado y sobre todo de la concepción empresarial de derecha conservadora, como Óscar Guillermo Garretón, ¿no?, ex Mapu y socialista, absolutamente, ¿no?, que escribe en una columna, incluso ese tipo de personas, ¿no?, que escribe en una columna en el diario La Tercera, planteando de que estamos a las puertas de que Chile en el Gualmapu termine siendo Colombia. La situación de Colombia respecto de la violencia, la inestabilidad, el tema del narcotráfico y su vinculación con los grupos supuestamente en conflicto, y él da a entender que es respecto de los mapuches. O sea, todo ese tipo de personajes que son parte del engranaje de los sectores conservadores o dominantes, de las élites dominantes, y Óscar Guillermo Garretón es parte de los voceros de la derecha económica y empresarial o conservadora, de las visiones conservadoras hoy día, de manera transversal intentan, ¿no?, legitimar una acción de esta naturaleza, pero que también tiene rechazo del propio ejército. Yo creo que es importante, ¿no?, entender que hoy día esto no genera unanimidad tampoco en los altos mandos del ejército, lo que pretende nuevamente Piñera arrastrar al ejército chileno. Pero bueno, no quiero quedarme solo en ese plano, pero en definitiva estamos ante un problema extraordinariamente más grave del que estamos imaginando, y que efectivamente esto es como buscar, y además lo hace un gobierno minoritario, insisto, lo hace un gobierno débil y sin legitimidad, buscar apagar un incendio que todavía es menor, con gran gasolina, de gran octaje, ¿no?, y que en definitiva puede arrastrar a la sociedad chilena a una situación extremadamente, no solo grave, como ya lo es, ¿no?, y particularmente siendo estructuralmente nociva para el pueblo mapuche. Entonces todo esto se produce, te insisto, en momentos en que estamos hablando por primera vez de la necesidad de tener una constitución con instituciones que reconozcan la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, donde empieza a aparecer la discusión, porque mira, aún en esta discusión de los pueblos originarios del padrón de votación en abril próximo, ¿no?, de los escaños reservados, pero lo cierto, ¿no?, es que vamos a tener por primera vez una discusión que se trae también al debate de la institucionalidad. Cuando digo el debate de la institucionalidad, es el debate de una nueva constitución, porque al final el que tú tengas representantes, aún de manera subordinada, como pienso que lo es esa concepción de escaños reservados, no quiero entrar en este tema, pero ya coloca el tema de la relación con los pueblos originarios, pero básicamente en el tema mapuche plantea el tema de la tierra, que ya está siendo planteado en las comunidades, por supuesto,
y las propias organizaciones mapuche. El tema de la relación con las empresas forestales. Estamos viendo, ¿no? Como tú bien lo has señalado, casos que se vienen reproduciendo hace poco, extremadamente claros. Por ejemplo, todo este tema del tráfico de madera, esta denuncia de un ex oficial de Carabineros, ¿no? Toledo Cancino, que vincula derechamente, efectivamente, que vincula derechamente a Carabineros también. A personas vinculadas y menciona a generales, a 3 generales los menciona con nombre y apellido. Y además se plantea acá, bueno, también está... tiene 2 querellas presentadas, Efectivamente, de esto también hubo ya una ampliación de información y de denuncias del diputado Zafillo, ¿no? Etcétera. Correcto. O sea, estamos hablando aquí hay una cantidad de factores, actores, de grupos, de mafia, ¿no? En torno al tema de la madera, en torno al tema no solo del tráfico de la madera, pero el tema del robo de la madera, etcétera, que se le pretende endilgar a el pueblo mapuche y colocarlo como una suerte de que son las comunidades y particularmente ciertos grupos los responsables de todas las situaciones que se están viviendo en el Gualmapu. Este es el problema de fondo que está ocurriendo y no se oye padre, como diríamos. Es decir, el gobierno sigue sin querer, y las instituciones del Estado en definitiva, enfrentar una conversación y un diálogo real con los verdaderos actores implicados. Sí, pero yo quiero agregar cosas que son importantes para agregar a lo que tú has dicho, que suscribo plenamente. Primero, que el señor Garretón está inventando una fantasía al tratar de compararlo con lo que pasa en Colombia. No están las componentes acá para que tenga una similitud con el proceso de Colombia. Por otro lado, este fuego que lo están apagando con benzina. Un ex comandante jefe de la Armada, Edmundo González, dijo que en 72 horas terminaba con el problema. Súper grave. ¿Qué significa eso? Traducción. ¿Qué significa eso? Para mí es muy claro. Un genocidio, no tiene otro nombre. Por eso que el estado de sitio les acomoda mucho y eso no puede ocurrir. El estado de sitio les da licencia para matar. Y qué bueno que el ejército no esté dispuesto a prestarse para esto. El ejército en este momento dijo que iba a ir a colaborar para asesorar a Carabineros en determinadas materias, pero no está dispuesto a ir a un genocidio. Y pero eso, además ya eso es inaceptable, ¿te das cuenta? Aún la colaboración, porque todos son formas encubiertas, pero lo concreto es que estamos ni más ni menos que discutiendo hoy día en Chile, por parte de las autoridades y todos estos juegos pirotécnicos del gobierno de Piñera, ¿no? Y con el señor Delgado, que da explicaciones ridículas, por ejemplo, a la presidenta del Senado por la afrenta a un poder del Estado como el que hizo Piñera y compañía. En fin, todo tipo de operaciones saltimbanqui, pero que en definitiva buscan encubrir, ¿no? Y quieren instalar, como tú bien señalas, un estado de sitio para perpetrar operaciones de impunidad que en definitiva y ahora en la vieja concepción autoritaria, conservadora, reaccionaria, en que la lógica de las élites dominantes que dirigen el Estado han pretendido o han impuesto para resolver el conflicto que nunca se ha enfrentado de fondo en el Gualmapu con la nación, con el pueblo mapuche. O sea, aquí sí que estamos ante un problema que es estructural y este es el viejo músculo que se activa casi como un tic de la derecha, de los sectores más conservadores y de las élites chilenas y de todos sus adláteres, ¿no? Que siempre buscan la idea de mano dura y de una mano dura operativa y con un brazo y usar al ejército para resolver problemas de fondo que nunca se van a poder resolver, por supuesto, de esta manera. Oye, Esteban, a ver, tú hablaste dentro de las cosas que dijiste de un diálogo entre las partes, pero no todos están dispuestos al diálogo.
Y en ese sentido, tenemos un video, producción, no sé si tenemos ese video para que lo comentemos, porque resulta que ya ahí está el video. Okay. No sé si lo podemos pasar porque es muy breve para comentarlo. Pero la definición de nuestra organización siempre fue luchar decididamente en contra de un enemigo muy claramente definido, el capitalismo, y en la presencia de latifundistas ex colonos que han mantenido, digamos, un andamiaje de opresión hacia nuestras comunidades, hacia nuestro pueblo, principalmente de aquellos que son más fascistas y racistas en contra de nuestra gente, y como en este caso era esta lucha en contra de Jorge Luchinger, en específico un representante fidedigno de la ultranza conservadora, racista, anti-mapuche que existía en esa zona, en la zona de Vilcún, en la zona Huenteche. Nosotros no planteamos desarrollar un tipo de lucha para terminar negociando, validando la vía de la entrega de tierra a través de una legislación genocida. Nosotros no planteamos desarrollar y hacernos cargo de la violencia política, confrontar la violencia política a través de la resistencia mapuche para después terminar negociando con el Estado opresor, terminar reinstalando las técnicas del mercadeo capitalista que oprimen a nuestro pueblo. En el control territorial, en la lucha decidida de los huaychafes de la CAM por frenar procesos de invasión capitalista que arremeten contra nuestro pueblo. Nosotros los vamos a homenajear en el terreno, en la lucha constante, decidida de nuestra gente. Pupeñi y Pulamien, que hemos tomado la decisión de recoger estos elementos, estos valores que encarnó nuestro Peñi, para dar continuidad a un proceso de lucha que seguirá proyectándose en el tiempo y que nos garantiza de alguna manera un proyecto de liberación nacional. No a las negociaciones en el marco del poder burgués. Nosotros no planteamos eso. Nosotros no planteamos tampoco transar con el enemigo. Nosotros planteamos la reconstrucción de nuestro pueblo a través de la resistencia. Y también planteamos la reconstrucción de nuestro pueblo en la recuperación de lo propio. De la CAM. Perdón, no te escuché. Era Héctor Yaitul, vocero Sí. de la CAM, Sí. en una pequeña entrevista, donde ellos no están por conversar, porque ya se pasó el tiempo de la conversa. Entonces, aquí hay estas reivindicaciones que fueron producto, que esta lucha mapuche decidida para reivindicar territorio empezó después de todos los asesinatos, después de todas las usurpaciones, de todos los agravios que han habido contra el pueblo mapuche, se unieron y están por la lucha. No sé si habrán algunas facciones que querrán negociar, pero negociar es más de lo mismo. Tú sabes que en esta negociación, entonces, por un lado tenemos el pueblo mapuche decidido a seguir adelante, y por otro lado tenemos una derecha económica decidida a aplastar al pueblo mapuche, buscando el escenario apropiado, buscando el estado de sitio, el escenario apropiado para legitimar, como tú dices, una supuesta pacificación a la Araucanía. Por eso que han habido tantos atentados, tantos montajes, para crear un ambiente que permita desarrollar este evento catastrófico, diría yo, desde el punto de vista de los derechos humanos. Sería un aplastar definitivamente al pueblo mapuche en esa zona donde le han robado los tierras. Sí, mira, en relación a lo que tú señalas, escuché con mucha atención a Héctor Yaitul, lo que tú planteaste. Sería muy bueno poder escuchar la entrevista que yo me imagino que es un poco más larga, más extensa. Sí, claro. No es la ocasión para poder poner el contexto Sí. sobre el cual está planteando esta reflexión. Ellos plantean su reflexión. De la misma manera que lamento mucho, aquí tengo un WhatsApp de Ocango en Camán que me dice, disculpa, es la primera vez que me sucede esto, que su internet se cae a cada minuto, sigue tratando de conectarse con el programa, ¿no?
¿Y por qué cito esto? Porque de la misma manera que Peñis como Canguilcamán, el Consejo de Todas las Tierras, otras comunidades de distintas comunidades mapuche han estado planteando un proceso de organización, de reflexión, de articulación entre las propias organizaciones mapuche, que incluso le han planteado, ¿no? Lo han planteado como un proceso de deliberación y organización, de autodeterminación. Hay esfuerzos que sería muy importante escuchar de parte de las propias representantes de las comunidades en torno a cómo ven para encarar los problemas más de fondo de esta situación, no solo desde el punto de vista del pueblo mapuche, sino que de la relación con el pueblo chileno y con sus propias instituciones que están, insisto, en crisis y en proceso de cambio. O sea, es que por eso yo insisto, no es un tema menor cuando digo, mira, aquí estamos en una crisis institucional de la sociedad chilena, ¿no? Y en ese contexto se está produciendo una agudización de un viejo, cuando digo viejo, o antiguo conflicto que se ha ido agudizando y que no se ha encarado, ¿no? Que es la relación del Estado chileno, ¿no? De sus instituciones, de los sectores que lo han administrado, dominante, ¿no? Con el pueblo mapuche, con sus comunidades, y desde el punto de vista del tema de la tierra, ¿no? La propiedad de la tierra, la redistribución de la tierra, la recuperación de la tierra, el tema de las forestales y de todas las políticas de incentivo para ganancias millonarias que han recibido los subsidios y las políticas forestales que han ido creciendo, la acumulación de grandes, ¿no? Obtención de riqueza, ¿no? De acumulación económica, etcétera, que han ido agudizando los conflictos, las políticas públicas de cómo se han enfrentado desde la transición no resuelta y no terminada, ¿no? De la postdictadura pinochetista hoy día, con las distintas políticas públicas en materia de la relación con el pueblo, los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche. Estoy hablando del Consejo de la Constitución de la CONADI, del Fondo de Recuperación de Tierra, de la discusión de los criterios que hubo ahí. En fin, son muchos los factores que están acá vinculados. Y el otro tema, sin lugar a dudas, que también está vinculado y que lo cruza, es el tema de los temas de seguridad o los temas de control del orden público, los temas, bueno, y aquí estamos hablando de los montajes, tú mismo has tocado temas como los montajes, el rol de Carabineros, sus niveles de vinculación también con, no solo con la represión y con asesinatos, con encubrimiento y montaje, ahora estamos hablando también de las denuncias que hay respecto de la relación con el tema de la tierra, perdón, con el tema del tráfico de maderas, etcétera. Entonces, son muchos los factores que están vinculados, ¿no? Son muchos los temas que están vinculados. Pero lo cierto, y lo que nos lleva a un tema central, o sea, y es que el gobierno de Piñera quiere desatar una política, entre comillas, pacificación 2, con intentando imponer un estado de sitio y alineando a la sociedad y a los poderes institucionales en crisis en una imposible política, porque además no solo sería de un error histórico y hay que rechazarla en toda su magnitud, sino que además no solo no enfrentaría la situación, sino que la agravaría de manera mucho más global. Entonces, acá estamos hablando de temas de fondo, estamos hablando de temas equivalentes, incluso, si tú me permites, históricos, previos a lo que es en los inicios de la República o de la independencia chilena, como fue el equivalente, estoy hablando, la necesidad de encarar temas como lo fue el Tratado de 1824, el Tratado de Tapilgüe, firmado entre el pueblo mapuche y Ramón Freire, ¿no? Previo
a la forma en que después se encaró la pseudo, ¿no? Llamada o mal llamada pacificación, que fue un genocidio, que fue una aculturación forzada, que fue una imposición genocida. Y después, además, hay otros temas que habría que mencionar, como fue la llamada, pero si nosotros teníamos un ministerio, cuando digo nosotros, el Estado chileno, hasta la década de los 60, que se llamaba de tierras y colonización. Correcto, acá, me acuerdo. Aquí se trajo colonialismo. El colonialismo no fue solo sobre el Estado, del Estado sobre las tierras del pueblo mapuche y posterior a la imposición forzada y al genocidio que significó la mal llamada pacificación de la Araucanía. También después se le dio ventajas, facilidades y tierra, ¿no?, a una lógica colonialista, y se trajo y se facilitó la venida de colonos alemanes, ¿no?, de zonas incluso muy retrógradas, etcétera. Entonces, tenemos en definitiva un tema, bueno, italiano y otros mapuches, incluso por sobre los propios chilenos o criollos, digámoslo así, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchos temas. Acá hay un tema de reparación, pero acá hay un tema de memoria histórica, que debe ser parte fundamental de encarar este tema, ¿no? Y estamos hablando aquí de genocidio, estamos hablando de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, estamos hablando de captura de tierra, despojo de tierra, estamos hablando de aculturación forzada, ¿no?, imposición cultural e institucional, etcétera. O sea, son muchos los elementos que se han ido sobreponiendo unos a otros y que nos han llevado hasta esta situación en que estamos hoy. Y ningún gobierno se quiso realmente hacer cargo. Mira, te quiero leer textualmente. Tengo aquí la declaración del ex almirante Edmundo González. Dijo, comillas, si dieran luz verde a las Fuerzas Armadas para que controláramos la erradicación de los actos terroristas, esa cuestión se hace en 72 horas, cierre de comillas. 3 días para terminar con un conflicto iniciado por la invasión del territorio mapuche hace 150 años. Es absurdo, realmente absurdo. Realmente, no sé cómo calificarlo. Realmente esta gente, o sea, eso es un genocidio ya, ir con la metralla, con los tanques y a barrer con todo nomás. Eso, así lo pueden hacer, de otra manera no pueden hacerlo. Bueno, en primer lugar son opiniones inaceptables desde el punto de vista democrático, y desde el punto de vista institucional también son inaceptables, ¿no? Que un alto miembro de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada chilena, plantee de esa manera y bajo esa concepción esas opiniones. O sea, primero hay que rechazarlas desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista institucional, y son inaceptables desde cualquier punto de vista. Eso es lo primero. En segundo lugar, son parte de una estulticia, es decir, de una estupidez. O sea, lo que quiero decir es que ese señor lo que está planteando le hace un flaco favor, además de ser rechazable, a su propia institución, porque es de un reductivismo, ¿no?, propio, insisto, de la estulticia. O sea, es decir, de un reductivismo que no tiene ningún asidero real, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la realidad en el Gualmapu, ¿no?, en esa zona, de los actores y la complejidad que está ahí, y que por lo tanto lo que utiliza es una vieja y mañida concepción que se llama de la doctrina de la seguridad nacional, que se las enseñaron, espero que a este señor no, pero del cual ellos son herederos, que se las enseñaron bajo la lógica de la Guerra Fría, las academias militares norteamericanas, correcto, a los ejércitos nuestros americanos, y comprendido también o incluido también las Fuerzas Armadas chilenas, y que tienen la vieja concepción, ¿no?, de que hay un enemigo interno, y que el enemigo interno son aquellos y aquellas, y en este caso lo hace desde el punto de vista del Gualmapu, pero podría ser de otras zonas,
que ponen en peligro su particular concepción de lo que ellos llaman democracia, que en definitiva es el modelo económico capitalista o neoliberal, ¿no? Basado en la propiedad privada y la concentración económica de unos pocos, en la libertad económica supuestamente de las grandes empresas, etcétera. Eso es lo que hay detrás de la concepción que tiene este tipo de personas, que no deberían proferirlas públicamente porque además rayan en la estulticia, insisto, además de que son inaceptables desde el punto de vista institucional y democrático, ¿no? Pero lo que trasuntan, te señalo, es de un simplismo, pero es una concepción de doctrina de la seguridad nacional que yo creía, ¿no?, que a lo menos había sido progresivamente, había ido siendo dejada de lado progresivamente por los altos mandos de las ramas de las Fuerzas Armadas, pero veo que basta cualquier tipo de situación como esta o que les den un poquito de espacio. No sé en qué contexto hizo estas declaraciones. Yo he escuchado el audio, ¿no? Sí. Para que vuelvan campantes con ese tipo de vetustas concepciones reaccionarias, pero extraordinariamente antidemocráticas. Porque lo que quiere decir este señor es que ellos llegan, ¡pum!, y meten bala. ¿Y qué significa eso? O sea, cuando tú escuchas, por eso tú dices, pero es que esto es estúpido, o sencillamente hay una concepción ideológica inaceptable. Bueno, cualquiera de las dos son inaceptables, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir este señor? O sea, que ellos llegan, y un problema rápido, pum, 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 y matan gente. ¿Qué iban a hacer? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si estamos en democracia, hay instituciones, podrán estar en crisis, pero aquí no es llegar y mandárselas así como lo que dice. Por eso lo encontré extremadamente grave, pero sobre todo lo encontré muy ligero y poco serio, más allá de que uno tiene que rechazarlo de plano desde el punto de vista democrático. Sí, esa doctrina de seguridad nacional se había ido apagando hasta que pusieron una base militar norteamericana acá en Concón, en el Fuerte Aguayo, y desde ahí ha sido la instrucción permanente desde el Comando Sur para seguir con esta doctrina del enemigo interno. De ahí viene. Y en el primer gobierno de Piñero llegó esta base norteamericana. Ahora, ha sido permanente, claro, la política de la relación institucional, ¿no? Recuerda tú que nosotros tenemos, Chile siempre mantuvo las famosas operaciones UNITA, supuestas operaciones de articulación y de ensayos entre Fuerzas Armadas con el Comando Sur, con las Fuerzas Armadas norteamericanas, con las Fuerzas Armadas chilenas. Está en el tema de las bases militares, está el tema de la cooperación militar, está el tema de la formación de oficialidad en determinados temas. Y después de que se cayó, ¿no?, la Guerra Fría, cuando digo que se cayó el muro, esta misma concepción ideológica, geopolítica y geoestratégica militar, en definitiva, pero que es ideológica, reemplazó el enemigo que era el comunismo antes, ¿no?, y las fuerzas marxistas de diverso tipo, señalando que todavía subsistían, ciertamente, ¿no?, pero que y la reemplazó por un discurso que es el combate, ¿no?, al narcoterrorismo. Empezó a usar el tema del combate al narcotráfico, cuestión que es un tema muy de fondo que afecta a nuestras sociedades, el tema de la producción de drogas, el tema del el lavado de activos, el tema del narcotráfico, del micro, y el que quedó acá, que es un problema muy complejo, pero lo reemplazó y lo vinculó como enemigos internos. Ahora era supuestamente estos sectores subversivos que se transformaban, ¿no?, en una suerte ahora de terrorismo narcotraficante. Si te das cuenta, aquí hay un cóctel común. O sea, para legitimar el cuento ahora, claro, entonces los mapuches serían narcotraficantes. Claro. ¿No? Bueno, pero esa fue la excusa. Estarían plantando no solo marihuana, sino que sería un gran narcotráfico, etcétera. Claro. Todo esto para legitimar acción militar en contra directamente del pueblo mapuche y de su organización. Claro, y no solo contra la CAMA, aquí no estamos hablando de la CAM de Ñaitún, estamos hablando de operaciones que serían más sofisticadas. Barrido. Contra todo el territorio y contra cualquier organización que huela o que parezca bajo una supuesta inteligencia que no tienen, porque, mira, si tuvieran inteligencia no estarían pasando estas cosas.
si hubiera una verdadera inteligencia, es decir, capacidad de entender y predictiva, hacer prospectiva de las situaciones que hay, no pasarían en esta escala las cosas. Entonces, estamos frente además a instituciones que echan la bravuconada, como la de este señor, pero que desde el punto de vista de sus propios mecanismos, me imagino, y procedimientos, está claro que no lo tienen, pues. Porque si no, mira dónde nos llevan. Claro. ¿No? Bueno, Esteban, lamentable que no hayamos tenido a Aucán, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo por tratar de poner el tema en el tapete, sí, y bueno, obviamente que nos habría gustado mucho tener la opinión de él, porque la opinión de él es muy autorizada, digamos, muy interesante, pero nos faltará la oportunidad para tenerlo como invitado nuevamente, ¿cierto, Esteban? Por supuesto, por supuesto. Así que, bueno. Sin lugar a dudas, no solo a Aucán, que ahora él es candidato, ¿no?, a gobernador por la región de la Araucanía, ni más ni menos, ¿sí?, gobernador a la gobernación regional, pero además porque él y sus organizaciones han hecho una cantidad de planteamientos, de propuestas importantes y que no han sido sencillamente no solo escuchadas, ni siquiera se ha recogido el guante, como diríamos en la expresión, ¿no? En el sentido de que el gobierno establezca y las instituciones, no estoy hablando solo en el nivel central, regional, diálogos que de verdad sean los prolegómenos, los previos para entender y para construir una metodología que permita encarar el problema más de fondo y no sea una caricatura o no tengamos que estar leyendo a señores como el joven presidente de la Cámara de Diputados, el señor Diego Paulsen, que es tan temerario e irresponsable y poco consistente. Imagínate tener un presidente de la Cámara de Diputados como ese señor que se permite decir cosas... Y se arroga la representación de la Cámara de Diputados. Además, y que se permite decir cosas sin ningún tipo de argumentación sólida cuando uno las lee. Todo esto para intentar desde su sector convencernos de que es necesario, ¿no?, un estado de sitio contra el pueblo mapuche, una cosa que es inaceptable. Correcto. Bueno, Esteban, una vez más, muchas gracias por participar con nosotros. Tú eres prácticamente un panelista en nuestro programa, así que muchas gracias por tu participación y tus comentarios, y esperamos contar con ustedes, queridos telespectadores, el próximo domingo a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en TV8. Muchas gracias y buenas noches.